demasiado. Entonces hemos juntado una muestra de diferentes proyectos, diferentes estudios que se distribuyen de manera diferente, que se publican de maneras distintas. Entonces os voy a presentar a cada uno y vamos a comenzar por Valeria Castro, que es de Platonic Games, que son autores, entre otros, de Sailor Cats, Happy Hop y bueno, es uno de los pocos estudios españoles dedicados exclusivamente a mobile que ha conseguido mantenerse en el tiempo, ir mejorando de una manera sostenible y es una rareza bastante, bastante complicada de encontrar en España. Rareza para bien. Luego está... te voy a presentar como Ludipe. Bueno, luego está Ludipe, que es de Alpixel Games, que actualmente se encuentra en la recta final, podríamos decir. Bueno, más o menos. Encarando la recta final de su primer proyecto como estudio, que se llama No Place for the Unwilling. Pero bueno, quien le conozca sabrá que no es que esté precisamente parado. Cada semana tiene algo nuevo, con lo cual es fácil seguirle por sus juegos. El segundo Luis es Luis Oliván, que es de Fictiorama Studios, que son autores de Dead Synchronicity y que también, esto sí, se encuentra en la recta final de lanzar Don't Feed the Monkeys, que igual, para quien no lo conozca, mirarlo, comprarlo, encargarlo, todo. Está súper bien. Y nuestro tercer Luis, que es Quintans, jefazo de Bad Luck Games, presidente de Dev, vicepresidente de Adevi. Badland es una de las pocas distribuidoras de videojuego que hay en España y también llevan mogollón de años, también es de las pocas que han conseguido tener un crecimiento sostenible y con todos ellos pues vamos a debatir acerca de esto de la distribución. Os pensaba llamar a cada uno por el apellido, pero creo que llamaros a todos Luis y crear el caos es más divertido. Incluso a ti, Valeria. Entonces, quería, para empezar, que nos hablaseis un poco de vuestra trayectoria, de cómo habéis trabajado con el tema de la distribución, por qué habéis optado por una opción o por otra. Y empezamos por Valeria, por ejemplo. ¿Empezamos por mí? Venga. Por la que autopublica. Sí, para tener el contraste. Vale, a ver, pues como bien ha dicho Juanma, nosotros nos dedicamos en Platonic Games exclusivamente a juegos mobile. Creamos la empresa hace 4 años y además estamos focalizados en el nicho kawaii, que para los que no lo sepáis significa extremely cute en japonés. Empezamos en ese nicho porque veníamos, tanto mi socio como yo, de un sector, bueno, de una empresa en la que hacíamos principalmente juegos de deportes y, bueno, queríamos un cambio radical, era el cute algo afín a nosotros y nos lanzamos a la piscina. Y, bueno, la razón por la que nos metimos en el mercado móvil y no en el de PC y consola fue porque de aquella creíamos, ahora no estoy tan segura, pero de aquella creíamos que era más fácil, que con menos recursos se podían conseguir proyectos relativamente ambiciosos para ser un equipo pequeñito. Y bueno, en nuestro caso nos ha ido relativamente bien, la verdad es que yo no me puedo quejar, pero es verdad que es duro. Y optamos por autopublicarnos porque, aunque en el mercado móvil, que yo imagino que es menos conocido, sobre todo por el público que estáis aquí, aunque en el mercado móvil también existen publishers, es muy complicado, sobre todo con tu primer juego, intentar encajar con un publisher que sea afín a lo que tú buscas y necesitas. Digamos que hay como muchísimos publishers, casi tantos como desarrolladores allá afuera, y es bastante fácil que se aprovechen de tu trabajo. Así que eso por un lado, y por otro que queríamos tener cierta independencia. Es algo que nos apetecía, en plan, bueno, a pesar de que nos apetece hacer videojuegos porque somos fans de los videojuegos, también queremos montar una empresa, y si queremos montar una empresa que funcione, probablemente tenemos que apostar por ser nosotros los que se autopublican.
En nuestro mercado sí que hay, aparte de algún publisher, tienes posibilidad de vender tu juego a o empresas o incluso individuos. En las stores de Google y Apple hay muchos individuos que directamente compran juegos que son afines a algo que ellos quieren de estudios pequeñitos, o sea que sería otra forma de ganar dinero. Y la última forma de ganar dinero en videojuegos probablemente sea un poco una mezcla, que es lo que hago yo. Yo autopublico en América y en Europa, pero si quieres publicar un juego en Asia, por ejemplo, en China, necesitas a un publisher allí porque si no es imposible. Y bueno, nos habían dicho que podíamos traer, enseñar un poquito algo. Creo que soy la única que lo ha hecho. Soy la única que ha hecho los deberes. Pero sí que quería enseñaros, aprovechando que estamos en el 3D Wire y que he estado viendo muchos proyectos de animación super guays, el último juego que sacamos, que se llama Sailor Cats, que es de gatitos pescadores, el tráiler nos lo hizo un estudio español que se llama Sunshine Animation Studios. Es un grupo joven fantástico, nosotros estamos encantados con ellos y de hecho queremos repetir para futuros proyectos el trabajo con ellos. Y bueno, os lo voy a enseñar porque es cortito, son 30 segundos, si os parece bien a todos. ¿Sí? Creo que solo tengo que dar doble clic aquí y debería aparecer. ¿Sí? Bueno, gracias. Yo creo que el tráiler resume muy bien la esencia de mi empresa. Todos los juegos que hacemos son de este rollo. Muy... Bonitos. Sí, más que bonitos. Súper mega bonitos. Y bueno, yo creo que como resumen, de hecho me ha quedado bastante largo, así que el Luis que quiera... participar. Si te parece, Luipe, vamos contigo porque has tenido las dos experiencias. Estar en solitario lanzando un juego a la nada a través de Steam y también trabajando con publishers. Así que... Sí, bueno, es que estoy un poco en todas las situaciones, ¿no? Hemos tenido cosas de autopublicarnos, cosas que han con publisher y cosas que están un poco entre medias, ¿no? Es curioso. Entonces, bueno, aunque ha dicho Juanma, ¿no? A Place for Than Willing es el proyecto en el que estamos ahora y va a ser el primer proyecto comercial grande del equipo. Sí que hemos hecho algunas cosillas para clientes y también tenemos un juego que se llama Missing Translation. Missing Translation, la verdad es que, bueno, pues salió en un momento curioso, es decir, era un juego que hicimos muy en los ratos libres y se publicó gratis en Steam. Para los que no estéis muy metidos en juegos, Steam es como la principal plataforma de juegos, ¿vale? Está en ordenador y es una tienda donde es relativamente fácil publicar desde hace unos años. Y bueno, pues sacamos nuestro juego gratis en Steam cuando no era habitual sacar juego gratis en Steam. De hecho, un pequeño problema de mensajes para arriba y para abajo. No, esto es gratis. ¿Cómo que gratis? Sí, no vale dinero. ¿Tiene anuncios o algo? No, nada. Y bueno, ese juego se movió bastante, tuvo más de 500.000 descargas y luego empezamos a trabajar en A Place for Than Willing. Al principio hicimos una campaña de Kickstarter para conseguir un poco de financiación y luego empezamos a mirar publishers, ¿no? Y hay veces que la gente que lo mira un poco desde fuera, ¿no? Que igual no está muy metida, dice, a ver, vosotros normalmente se os da bien la prensa, es decir, sí que salimos con bastante frecuencia en medios internacionales de bastante tráfico y solemos mantener la comunidad. Dice, ¿por qué no os autopublicáis? Y es como, vamos a ver, es muy distinto, ¿no? Un estudio siempre tiene que hacer, creo yo, un trabajo de comunidad y de relaciones públicas, pero lanzar un juego es algo muy, muy distinto y que involucra un despliegue de medios bastante diferentes en cuanto tanto de dinero como de personal. Entonces, nosotros vemos positivo a trabajar con publishers que tengan experiencia y que hagan un buen trabajo. Creemos que es así como se consiguen los mejores resultados. Es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Si no vas con un publisher, pues al final tienes que tener a alguien del equipo que le eche una cantidad ingesta de horas y aún así siempre es preferible ir con alguien experimentado. Entonces, nosotros buscando publishers, por lo que os decía, porque pensamos que se puede conseguir mejores resultados, acabamos hablando con una gente que se llama Cool on Nights, que ahora le suena a alguien, aunque el nombre es muy raro. Básicamente son veteranos de la industria que están asociados a Tencent.
Tencent es de estas compañías que da mucho miedo porque controla todo el mundo y cada vez más, es decir, miras cualquier industria y tiene la mitad del mundo ya. Y bueno, pues ellos actúan como inversores, son gente, como decía, bastante experimentada, han cogido proyectos muy gordos como gente como Fumito Ueda, el creador de Shadow of the Colossus y demás, y nos han cogido a nosotros pues por algo, no sé, yo no les pregunté. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos viendo publishers, ¿no? Tenemos la opción de autopublicarnos, tenemos los medios para hacerlo, y entonces pues estamos hablando con publishers que nos encajan, como decían antes, hay muchos tipos, y nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un juego muy narrativo, pues sí que es verdad que nos centramos sobre todo en publishers que hemos visto que han movido un contenido similar, ¿no? Que creemos que hay determinados juegos que pueden tener algunas necesidades que si has trabajado con ellos antes son mejores. Y eso, estamos hablando con publishers, esperamos conseguir algún trato que nos parezca favorable a todos y si no nos autopublicaremos. Entonces, bueno, no es nada, no hay ninguna opción mala. Sí que es verdad que suele ser mejor dejar que gente con experiencia en eso haga la tarea en lugar de asumirla tú. Y bueno, pues depende un poco de cada proyecto y cada equipo la solución óptima. Pasamos a Luis Oliván. Vosotros tuvisteis con el primer juego, tuvisteis una distribución con un publisher alemán. Ahora, con este segundo juego, tenéis distribución con un publisher español. Aparte que nos cuentas un poco tu experiencia, ya quería aprovechar, que luego también se haré a Quintans, la diferencia, ya no en términos de positivo y negativo, sino diferencias que notas, a lo mejor comunicación, a lo mejor idiosincrasia, no lo sé. Sí, nosotros con el primer juego, con Dead Synchronicity, teníamos muy claro desde el principio que queríamos trabajar con un publisher, básicamente por una cuestión de recursos. O sea, como ha dicho Ludipe, al final hacer la tarea de publishing es una tarea muy laboriosa, que hay que empezar mucho tiempo antes, además de lanzar el juego, para que tu juego se dé a conocer, para que cuando salga tenga una audiencia suficiente, que te asegure un número de ventas razonable. Entonces, bueno, o tienes un departamento o parte del equipo que se dedica a eso prácticamente full time desde mucho tiempo antes, o delegas esas labores en una empresa que ya tiene cierta experiencia. Entonces, con Dead Synchronicity, las versiones de PC y de mobile las hizo una empresa alemana, Daedalic Entertainment, que es un publisher especializado en juegos narrativos, y las versiones de consola, de PS4 y de Nintendo Switch, las editó Badland Games. Y bueno, en ese momento además empezamos a trabajar junto con Badland mano a mano en nuestro segundo juego, que es Do Not Feed the Monkeys, que va a salir casi ya, un momento de spam, en unas poquitas semanas. Y bueno, un tiempo después de trabajar con Badland como co-desarrolladores de Do Not Feed the Monkeys, ambas partes decidimos buscar un publisher que se encargara de la labor de distribución y de publicación, que en este caso es Alawar Premium, que es un publisher ruso, así que hemos trabajado con muchas nacionalidades. Yo creo que nosotros tenemos muy claro que para un equipo como el nuestro, tan pequeño, en el que al final todos acabamos haciendo casi de todo, porque bueno, son los recursos que tenemos, trabajar con un publisher para nosotros es esencial. Nosotros solemos decir que lo peor que puedes hacer con un juego después de trabajar pues, en Dead Synchronicity año y medio y con Do Not Feed the Monkeys más de 2 años y medio, es coger tu juego y tirarlo, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Coges tu juego, lo tiras a Steam sin haber hecho ningún tipo de promoción, de marketing, de PR, y lo que pasa habitualmente es lo esperable, que tu juego desaparezca en la corriente de juegos que salen todos los días, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontré con Ludipe esta mañana en el tren y hablábamos de que al final es una labor que esa labor la tiene que hacer alguien. O la haces tú, dedicando recursos, o la hace un publisher. También, bueno, hay que ser conscientes que trabajar con un publisher también supone que hay parte de los beneficios que va a dar el juego que se va a quedar el publisher, lo cual evidentemente es razonable, puesto que es su forma de cobrar, ¿no? De cobrar el trabajo. Y solo por hacer un apunte, bueno, en realidad estamos hablando todos de experiencias comerciales, de juegos comerciales que queremos poner a la venta y ganar dinero para ganarnos la vida con esto. Pero en realidad, bueno, hay muchas otras alternativas. Quiere decir que trabajar con un publisher tiene sentido, sobre todo cuando haces juegos comerciales, pero no hay que olvidarse de que hay otros juegos que no son comerciales. Y en ese caso, tu labor, tu finalidad puede no ser ganar dinero, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en ese caso, la labor de un publisher, pues quizás es mucho más relativa, ¿no? Al final se trata de evaluar lo que te ofrece un publisher y su contraprestación, y si realmente te hace falta o no, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, siempre nos ha hecho falta, así que siempre hemos decidido contar con publishers. Es cierto, bueno, a veces nos olvidamos un poco de que hacer videojuegos como tal no es una profesión
Puedes decidirlo convertirlo en una profesión, puedes decidir vivir de ello o puedes hacer videojuegos como el que toca la guitarra después del trabajo. Con Luis, con Quintans, me estaba dando cuenta de que no hemos definido muy bien la labor del publisher, y lo mismo que hay gente que diciendo, guay, es un señor que te coge el juego y te lo vende. Entonces, como hombre con experiencia en el sector, me gustaría preguntarte primero cuál sería la labor del publisher y cómo os dio la locura de montar un publisher en España, sobre todo hace tantos años, cuando aquí esto no se llevaba. Bueno, empezamos siendo distribuidores porque bueno, yo venía de Bandai Namco, Infogrames, Atari y Bandai Namco. Entonces, bueno, cuando montamos Badlands, pues lo primero que hicimos fue una distribución de videojuegos al uso. Fue en 2011, cuando coincidió justo el pico de la crisis financiera y también que afectó al sector de los videojuegos. Hubo muchas compañías que se quedaron huérfanas de distribución aquí en España, y eso fue lo que aprovechamos. Y lo que hacíamos era distribuir pues juegos de Focus, de Telltale aquí en España. Aprovechamos ese hueco, pero luego la compañía fue mutando y la verdad que nos empezamos a hacer lo que realmente nos gustaba, que era vivir el videojuego desde el principio, y montamos un publisher hace 3 años. Hemos ido creciendo como publisher porque al principio es muy difícil, muy diferente la labor de la venta de un producto en distribución que luego la publicación. La parte de publicar también tiene su parte de vender, sobre todo la venta digital, y luego tiene la parte de venta en formato físico. Nosotros hacemos las dos cosas, pero al principio tenemos experiencia de la venta del videojuego en formato físico, y era lo que nosotros alentábamos, que incluso nuestras ediciones físicas, por el mismo precio que el digital, pues la dotábamos de contenido adicional, de un manual a la antigua usanza, de un libro de arte, un CD con su cartoncillo con la banda sonora, si merecía la pena. En los juegos infantiles metíamos un coloring book, incluso stickers para que los niños jugaran. Le dotábamos al videojuego físico de contenido para que la gente, pues por el mismo precio, quisiera ir a la tienda a comprarlo. Pero claro, obviamente a la hora de empezar a vender el juego en digital, pues teníamos bastantes carencias, porque no es lo mismo, son dos trabajos totalmente diferentes. Tú no puedes hacer el mismo marketing cuando vendes en físico que cuando vendes en digital. Vender en físico, bueno, aquí en España, si tienes relación y tienes el retail abierto, pues los tradicionales que en Corte Inglés, Fnac, MediaMarkt, Carrefour, pues es fácil, ¿no? Entre comillas, más si le vendes el producto, pero luego también es un poquito complicado cuando tienes que vender ese producto fuera de España. Tienes que tener en cuenta que España es solamente el 3% del mercado internacional. El que haga un juego para venderlo solo en España, pues yo le doy mis bendiciones, pero no tiene demasiado sentido. Entonces, nosotros pensamos, bueno, nosotros trabajamos con Focus, trabajamos con Big Ben, trabajamos con Telltale, pues vamos a ir y a decirles, señores, que tenemos un juego, yo te compro a ti los tuyos y tú me compras a mí los míos, ¿no? Entonces dice, pues no, es así, mi negocio es otro, tus juegos tienen otro perfil, y entonces cuando llega la primera bofeta sin manos, tú lo que tienes que hacer es buscar también compañías distribuidoras o publishers que sean de tu mismo perfil. Tuvimos que buscar a Badlands en diferentes países y poco a poco ir creciendo en ese mundo de la distribución en físico. Actualmente pues trabajamos en Estados Unidos con Sega, con NIS América, que son nuestros distribuidores. En Alemania trabajamos con una compañía que se llama Vanquest, que se dedica a otras muchas cosas, aparte de vender videojuegos, pero luego el distribuidor de nuestros videojuegos en Alemania es Koch Media, en Italia GameStop, en Francia Just4Game. Son compañías grandes, pero al principio tienes que hacer una labor complicada. Y luego, a nivel de venta digital, que es yo creo que lo más difícil, lo que nos ha costado a nosotros más trabajo, por donde venimos, que somos distribuidores, es que la venta de tu producto tiene que estar basada sobre todo en una campaña de marketing y comunicación. Tus clientes digitales, y puede parecer más fácil, bueno, todo el mundo que tenga una conexión a internet, que tenga una cuenta de Steam o que tenga una consola, se puede bajar tu juego, sí, pero ¿cómo llegas a esa gente? Es muy complicado. Entonces, la clave de todo para nosotros en estos años como publisher ha sido aprender cómo se venden las cosas en digital, ¿vale? En físico lo teníamos aprendido porque son muchos años. Bueno,
Yo soy el que menos lleva vendiendo la compañía y llevo ya 17 años en este sector. Pero luego a nivel de market, de digital, y lo digo siempre, tu venta depende de tu comunidad. Tú tienes que ir creando comunidad, que son tus futuros clientes, y eso se hace pues con una buena campaña de comunicación y marketing incluso antes de empezar a desarrollar tu propio videojuego, porque a lo mejor tú tienes una idea fantástica que te crees que le va a gustar a todo el mundo porque te gusta a ti, pero luego la idea no le interesa a nadie y tu videojuego no lo va a comprar nadie, con lo cual tienes que hacer una buena campaña, sobre todo de prospección de mercado, y ver si ese juego le puede interesar a alguien. Una vez que has hecho eso, pues empieza con tu campaña de marketing y sobre todo con la producción del videojuego. Y básicamente eso es lo que hacemos como publisher. También, bueno, tenemos la suerte en Badland Publishing de trabajar desde hace 3 años ya, ¿no? Tenemos in-house a Fictiorama, y la verdad que hemos aprendido bastante de ellos, de todo el proceso. Nos hemos retroalimentado, y como el último experimento que hemos hecho ha sido, pues bueno, pensar que su juego Dune of the Monkeys es un juego excepcional, y apoyarnos en un publisher ruso, Alawar, que bueno, tiene juegos muy de perfil de Dune of the Monkeys como Beholder, para que hiciera la distribución del videojuego. Curioso porque Alawar, nosotros estamos haciendo de publisher a ellos con un juego que se llama Distrust. Ellos lo sacaron en PC, pero nosotros le estamos haciendo de publisher en consola, con Daedalic, que también es el publisher alemán que le publicó a ellos su primer juego, Dune of the Monkeys. Estamos en conversaciones, bueno, ya está cerrado, que nosotros vamos a hacerle todo el tema de la venta internacional de su producto en físico. O sea, es un poquito entre distribuidores y publisher y estudios nos compaginamos bastante bien y solemos mezclar lo que son nuestras actividades. Un publisher le publica a otro, publisher y estudios pues buscan a otro publisher, y eso es lo que solemos hacer los que nos dedicamos a la edición de videojuegos. Quería preguntaros, en este caso a vosotros tres, ¿cómo se afronta esa primera vez? O sea, eso, estoy haciendo mi juego, de repente me doy cuenta que no necesito a alguien que me lo venda. ¿Cómo llamo? ¿A qué puertas? ¿Cómo consigo? ¿Cómo me presento? Hola, estoy haciendo un juego en España, hacedme caso. ¿Cómo va esto? Pegaos para responder. Nosotros, en nuestro caso particular, la verdad es que tuvimos bastante suerte porque con nuestro primer juego hicimos una campaña de Kickstarter, de crowdfunding, y el juego ganó cierta visibilidad dentro de nuestras modestas oportunidades. Y bueno, llamaron a nuestra puerta los publishers, la verdad es que tuvimos suerte. Y entre ellos llamó uno de los que teníamos en mente, que era Daedalic. Entonces ese trabajo previo no tuvimos que hacerlo. Sí que tuvimos mucho miedo, por ejemplo, la primera vez que firmamos un contrato. La primera vez que firmamos el contrato con Daedalic, la primera vez que nos mandaron un borrador de contrato, fue un momento de estos de ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién se lo lee? ¿A quién se lo mandamos? ¿Y si nos tangan? ¿Y si nos están engañando? Entonces, bueno, hablamos con muchos compañeros de la industria, con muchos, se lo mandamos a muchos, y les dijimos, oye, ¿hay algo raro aquí? ¿Hay algo que dentro de 2 años digamos, mierda, ¿por qué no nos dimos cuenta del párrafo? Que entregar a mi primogénito, ¿no? Claro, y bueno, la verdad es que no, o sea, no nos querían engañar, pero había muchas cosas en el contrato que se podían mejorar. Entonces es verdad que esa primera vez es un poco decir, bueno, pues al final es una cuestión de confianza. Siempre es una cuestión de confianza, pero esa primera vez todavía mucho más. Sí, bueno, es que el primer contrato es, ¿no? La impresión es muy rara, porque luego no es que tú estés tan capacitado como otra persona, como un abogado para leerlos, pero por lo menos ya hay un par de cosas que has visto y dices, bueno, pues si me ponen esto sé que no o tal, pero el primero es como, estoy en blanco, ¿qué hago? Tengo mucho miedo. Entonces, en nuestro caso, pues vas a abogados especializados y, por ejemplo, hace poco firmamos otro que, aunque no era nuestro primer contrato, tenía muchas cosas que daban miedo, como jurisdicciones muy extrañas y cosas muy, muy raras. Y bueno, a ti fue a uno de los que le di un poco la chapa de, oye, tú aquí estás viendo algo de esto, ¿no? Y bueno, pues al final es un poco, todo el tema de los publishers es algo que, si no tienes un background que ya hayas tratado con casos similares, como fue el nuestro, es algo un poco a lo que te vas habituando, sobre todo sobre la marcha. Ahora que hay un poco de sobrepoblación, digamos, de títulos indies, el trato con los publishers, sobre todo con los que tienen mejores resultados, se ha vuelto un poco curioso. Entonces, bueno, normalmente responden los emails, pero la verdad es que a día de hoy el
trato humano sigue siendo lo mejor, el ir y conocerlos cara a cara, porque es lo mismo siempre, estás poniendo la cara, no es solo un email, además llegas y al final los tratos en los dos sentidos, hay mucha confianza, entonces puede ser un poco tonto, pero el hecho de sentarte a hablar con una persona, mirar a los ojos, ver un poco sus expresiones, cómo habla, ayuda mucho en los dos sentidos. Como decía Luis Quintans, es una empresa global, es una industria global, entonces puedes hacer alguna cosilla a nivel de negocios en España, pero es bastante menor. Es decir, siempre decimos que ir para afuera. Nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho eventos como la Game Connection en París y entonces tú llegas, normalmente te da una aplicación para hacer meetings, entonces llegas y dices, publishers que proporcionan estos servicios, porque claro, no es solo poner el juego en la store o marketing, pues hay una cantidad de servicios, hay algunos que te dan localización, otros que no, otros que financian, otros que no, otros que hacen porting. Entonces, ¿qué servicios te interesan? ¿Qué tipo de juegos? Te reúnes con la gente y el trato suele ser, llegas y te dicen, ¿qué tipo de servicios necesitas? Vale, enséñame el juego, vale. Revisáis un poco, ¿no? Venga, pues yo estoy haciendo este juego y quiero hacer esto, vale, pues yo soy este publisher, esta es mi trayectoria y hago esto. Os dais la mano, a la semana siguiente le mandas todo el dossier, el budget, todo el videojuego, la build o la demo que tengas, ellos se lo pasan al equipo, lo analizan, te mandan feedback, hay un poco de unos meses ahí que, dependiendo del publisher, pues a veces te responde rápido y hay veces que te dejan ahí un poco en espera. Y si todo va bien, pues empiezas con el contrato, ¿no? Y ya después, otra vez, ¿no? Lo mismo de yo reviso, esta cláusula la podemos cambiar, que igual al principio da un poco de impresión, ¿no? Voy a empezar a rebatir estas cosas, pero es algo normal o que tienes que habituar. Oye, pues esto lo podríamos cambiar, ¿cómo lo ves? Y no sé, son cosas a las que si contáis a alguien en el equipo, con alguien en el equipo que tenga experiencia con ese tipo de cosas, genial. Y si no, pues como con todo lo que empiezas a hacer por primera vez, toca darse unos cuantos cabezazos contra la pared antes de ir viendo un poco cómo se hace. No sé si Valeria quieres contar o pasamos a preguntas por si alguien tiene. ¿Qué te apetece? Es que como en mi caso me autopublico. Claro. Bueno, pero como has tenido contacto con China de todas y tal. formas, nosotros, a ver, el mercado de móvil funciona distinto, eso ya lo he dicho antes. Yo lo que tengo es un agente comercial, un equipo de agentes comerciales que básicamente cómo funcionan es una empresa que tiene una cartera de clientes, entre las cuales yo soy uno de esos clientes, que lo que hacen es irse a eventos internacionales y presentar a posibles publishers interesados en nuestros proyectos, pues lo que tenemos para ver si tiene algún sentido. A mí me ahorra el tener que ir a esos eventos, me hace un primer filtro porque ellos ya saben que estoy buscando yo un publisher y lo que os decía, por ejemplo, yo que para publicar en China necesito sí o sí un publisher porque tú no puedes publicarlo por tu cuenta, pues está muy guay el tener un primer filtro y después sí, de hecho, no sé si alguno ha firmado alguna vez un contrato con una empresa china, pero wow. Eso es lo que más miedo me ha dado en estos últimos 4 años firmando contratos porque evidentemente China funciona muy distinto a lo nuestro, tienes, en fin, un mogollón de movidas que si sale mal, yo cruzo los dedos para que no, pero si sale mal no sabría ni qué me pasaría. O sea, probablemente lo pierdo todo, pero no esto. Y sí, en mi caso yo no soy la que busca los publishers porque soy de las que opina que cuando no sabes hacer algo bien tienes que buscar a alguien que sí. Yo ya tengo muchas tareas de las que me encargo y buscar publishers no era algo afín a mi forma de ser, así que contraté a alguien para que lo hiciera. Pero bueno, poco más puedo aportar. Pues no sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Por allí a lo lejos. Hola. Bueno, en realidad son 2 preguntas. La primera es para el Luis Badland. Bueno, básicamente la pregunta es a raíz de Utomic, de esta plataforma que llaman el Netflix de los videojuegos. ¿Cómo lo ves y en qué lugar deja a los publishers tradicionales esta opción de poder pagar una suscripción para acceder a los videojuegos? Y la segunda pregunta es para los creadores, también a raíz un poco de lo que ha pasado con Telltale Games y de su cierre, si consideran que aparte de crear el videojuego hace falta en una evolución natural
unir fuerzas con creadores de series de animación y pensar, más allá del videojuego, hacer también una serie para apoyar la IP. Bueno, te contesto a la primera pregunta. Yo creo que cualquier forma de monetización de nuestros juegos siempre nos va a ayudar, y el que salgan este tipo de plataformas, que no solamente esas, sino que hay un montón ya que se están poniendo en funcionamiento, no tiene por qué perjudicar ni al publisher ni al desarrollador. Es una manera más de hacer negocio. Al final, lo que decía Juanma, cuando tú haces un videojuego, si te quieres dedicar a eso y quieres ser un profesional de la industria del videojuego, tienes que vivir de ella, y vives de ella consiguiendo monetizar tu videojuego. Lo veo bien, es una manera más de hacer que la industria crezca y que facture, y tanto como publisher como desarrollador, que también desarrollamos en Badland, lo veo perfecto. Es otra posibilidad más que se nos abre. Antes se abrió Steam para vender títulos de PC, tenemos las plataformas o las consolas con los first parties, y ahora viene esto, y si vienen muchas más, pues bienvenidos sean. Incluso puede servir, te puede dar pie a que tú puedas jugar unos minutos con un juego, que te enganches y luego que te lo quieras comprar para tenerlo. Nunca viene mal. Yo lo de la animación, sí, os parece bien. Yo precisamente, una de las razones por las que nos pusimos en contacto con Sunshine fue porque queríamos tener un primer acercamiento a qué cuesta realmente hacer un capítulo o algo cortito para YouTube, principalmente porque en mi modelo de negocio es que va enfocado a gente joven, que es full digital, que antes hablaba Luis de la diferencia entre distribuir en físico y digital. Lo nuestro es full digital y vivimos de la comunidad, entonces estamos muy activos tanto en redes sociales como en nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y ya grandes empresas de móvil saben esto, y de hecho igual conocéis a Omnom de Cat the Rope, es una empresa de videojuegos, Ceptolab, hizo un juego que se popularizó mucho en dispositivos móviles y se dio cuenta de que el bichito era adorable y que tenía sentido llevarlo a animación, y lo han hecho los de Angry Birds y lo han hecho todos los grandes. Como empresa, yo que lo que quiero es tener a mí me gusta hacer videojuegos, pero lo que quiero es tener una empresa y hacerla crecer. La animación me parece súper, mega, ultra útil, vinculada con los videojuegos, y creo que en España deberíamos explotarlo más, pero también es caro. Quiero decir, ya tener un estudio de videojuegos es caro de mantener, es difícil conseguir el dinero para mantener solo el equipo. Entonces, que una empresa se pueda permitir el hacer una animación, una serie de animación o incluso capítulos cortitos para Vimeo, YouTube, requiere que la empresa tenga ya cierto líquido, que tenga ya cierta estructura sobre la que mantenerse. Así que no es fácil, pero estaría genial. De hecho, a mí a corto plazo me encantaría tener una serie de animación de mis gatitos pescadores. Así que me parece una idea guay, y ojalá otros muchos estudios se animen a hacerlo, porque me parece una idea fantástica. Es una forma fácil, entre comillas, de llegar a más gente, a tu público. Sí, vamos, con la animación se llega a un público muy gordo. De hecho, ahora hay como una moda muy grande entre los juegos indies, que casi todos el trailer de lanzamiento se coge algún estudio de animación, es decir, lo está haciendo prácticamente todo el mundo ahora. Luego esta pregunta de, oye, no solo colaborar para un trailer, sino hacer algo más gordo, ¿no? Ya sea serie o algo así. A la vez, como decir, venga, vamos a hacer el juego y la serie a la vez, no lo veo súper atractivo, a no ser que digas, no, es que si lo hacemos así es que lo financia todo, alguna ayuda transmedia, algo del estilo. Si no, lo más habitual suele ser que alguien tiene una IP fuerte y el otro la lleva al otro medio, ¿no? Pues igual tenéis algo de animación que es muy gordo y lo llevamos a juego. El primero que me viene así a la mente español es Pocoyo, ¿no? Que se han hecho unos cuantos juegos con él. O que alguien tiene un juego muy gordo y lo quiere llevar ahora, por ejemplo, no animación, ¿no? Lo lleva Netflix a real, pero bueno, The Witcher, ¿no? Que fue primero el libro, luego explotó a nivel cultural con el videojuego y ahora es serie. Entonces, bueno, creo que es muy interesante si alguien tiene la IP fuerte. Sí, bueno, yo coincido con mis compañeros, y de hecho creo que un festival como 3D Wire siempre ha apostado por esas sinergias, y de hecho tiene convenios con festivales de animación y demás, o sea que yo creo que un poco la vinculación estaba muy clara, ¿no? Y en un mercado como hoy, en el que hay tanta necesidad además de explotar las IPs a nivel comercial, sobre todo si funcionan, yo creo que es clave. Os he dejado antes caer, pero no ha habido quizá una respuesta muy clara de las diferencias. Aprovechando que tenemos aquí un publisher español
también para que se venda. De la diferencia que hay entre contratar con un publisher extranjero, más allá del miedo al contrato de Valeria chino, en el que si algún día la vemos desaparecer, pues ya sabemos lo que ha pasado. Tengo fe, porque además el project manager se llama Miao, que encaja con vuestro juego. Encaja, o sea, se presentó y fue como tú. No, vas a ser tú. Buscar gente con nombres de gato siempre bien. Entonces, pues, ¿por qué consideraríais o por qué consideras, Luis, que quizá un publisher español, más allá de la cercanía, puede resultar interesante? Hombre, lo primero es obvio, es el tema del lenguaje. Hablamos, si es un estudio español y habla con alguien que habla su misma lengua, pues la comunicación es más fácil por mucho nivel de inglés que tengamos. Además, la cercanía geográfica también puede venir bien y también es por un tema cultural. El publisher español va a entender mejor a un estudio español porque vive de primera mano sus necesidades y lo que le pasa. Sobre todo hablo de la industria española y hablo también como presidente de DEV. Aunque esté mal decirlo y lo diga yo, la industria española es una industria de tiesos. O sea, tenemos más bien poco dinero para hacer desarrollos. Entonces, y sobre todo hay un montón de estudios pequeñitos que empiezan, gente que se quiere dedicar al mundo del videojuego y que no le queda más remedio que emprender la aventura de tener su propia empresa y desarrollar, porque quizás no encuentra hueco en grandes compañías desarrolladoras de videojuegos. Y la industria española es una industria muy atomizada. Entonces, esas personas que nunca han sido emprendedores, que nunca han tenido una empresa y que tienen muchísimas carencias a la hora de montar una empresa de videojuegos y desarrollar videojuegos, nosotros la conocemos de primera mano y como publisher también lo hemos sufrido, también a nivel de distribución cuando empezamos y a nivel de editora. Entonces, tenemos un poquito el feeling, estamos en la misma onda de lo que realmente puede necesitar un estudio español. El perfil nuestro de publisher, y somos todavía un publisher pequeño, a ver si algún día llegamos a ser al menos mediano, que nosotros buscamos estudios pequeños que empiezan y le damos su apoyo en su primer proyecto o en su segundo. Con el segundo también le apoyamos y le ayudamos en lo que sea, y la labor del publisher, que quizás también el publisher es un poco ese gran desconocido, es ese señor o esa empresa tan grande que me coge el videojuego, que a lo mejor me da dinero o a lo mejor no, pero que me hace un montón de cosas. Un publisher, por lo menos desde la manera que lo vemos en Badland, tiene que ser una parte más del equipo. O sea, tú tienes el que diseña, el que programa y el que anima, y luego tienes al publisher, y el publisher es el que se encarga, aparte de toda la labor, digamos, que no es agradable de hacer, todo el tema de setup, de papeleo con las diferentes plataformas, de la edición, de páginas de Steam, pues ese conjunto de personas pues que te puede hacer una campaña de marketing al uso, que te puede empezar a crear la comunidad, que en muchas ocasiones también te puede dar una ayuda financiera, y si no te da él directamente la financiación, te puede buscar a alguien que si te la encuentre, te puede hacer las traducciones, te puede hacer el testeo del videojuego, te puede hacer el porting, nosotros lo hacemos. Es uno más, o sea, la visión que tenemos nosotros como publisher es que olvídate de todo lo que no sea el desarrollo del videojuego y céntrate en eso, que del resto nos encargamos nosotros, y tenemos que ser uno más del equipo. Esa es la labor del publisher. Y claro, trabajamos con estudios españoles, obviamente, pero también se nos ha ido la mano y trabajamos con estudios ya en todo el mundo. Trabajamos con 2 en Estados Unidos, en Ucrania, en Francia, en Inglaterra. Trabajamos con mucha gente, pero le tenemos cogido más el tranquillo al estudio español. Pues nos avisan por ahí con una luz roja que hay que dejarlo. Antes de daros las gracias a todos, me he dado cuenta que no me he presentado. Bueno, yo soy Juanma. Escribo sobre videojuegos, no lo hagáis. Y bueno, también aprovecho para decir que tenemos un festival muy bonito. Luis lleva una camiseta de IndieMat, indimat.org, meteros, 23-24 de noviembre en Madrid. Estará
varios juegos muy bonitos. Y nada, daros las gracias a todos y a todas y por favor un aplauso para ellos.